este debate no tendría razón de ser, porque las posiciones que se han planteado en esta tribuna, contrariamente a lo que se quiere hacer pensar, no son posiciones excluyentes, son posiciones complementarias, porque un dictamen que hoy se presenta va en el sentido de regular las facultades del Congreso de la Unión y que no está peleado con que haya una ley reglamentaria. Está establecida la facultad del Congreso en materia de educación, de salud, y sin embargo existen leyes reglamentarias. Y tampoco excluye la posición de que se tenga una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, porque aquí se ha dicho que hay que estudiar derecho, y es cierto que hay que estudiar derecho. El transitorio de la reforma constitucional de junio del 2011, para ser más específico, el artículo 4º transitorio de esa reforma constitucional obliga a que haya una ley reglamentaria del 29 constitucional, que por cierto, están vencidos los tiempos, porque la reforma fue publicada el 6 de julio del 2011, el transitorio daba el plazo de un año y se venció el 6 de julio del 2012 el tiempo para que tuviéramos esa ley reglamentaria. Lo que aquí se propone en este dictamen es que en temas de gran trascendencia nacional, de envergadura para la vida del país, el Congreso actúe de manera conjunta. Y no creo que sea aquí menester soslayar la importancia de un otro tema. La apertura del Congreso, de sesiones del Congreso, es un tema trascendental a la vida nacional, porque ahí se entrega el informe en el que se rinde cuentas del Estado de la Nación. La falta absoluta de presidente que señala el 84 constitucional y que se erija el Congreso en colegio electoral no puede ser un tema soslayado. El 85 constitucional, que regula también el hecho de que no estuviese calificada la elección y nos viéramos ante la hipótesis de nombrar presidente interino, tampoco debe ser soslayado. El 86 constitucional, que habla de la gravedad de la renuncia del presidente de la República. El 87 de la propia Constitución, que habla de la toma de protesta del presidente de la República, y obviamente el 29 constitucional, que habla de aquellos casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Lo que estamos tratando es que en esos temas de trascendencia el Congreso actúe en forma conjunta y se gane tiempo, porque además estamos hablando de temas trascendentales como una invasión o una perturbación. Y lo que estamos también tratando es que se retome el espíritu de 1857, porque en 1857 la suspensión de garantías, como se le llamaba en aquel entonces, y que aquí erróneamente se ha dicho suspensión de garantías, pero que ya no son suspensión de garantías, para eso se estudia derecho, son suspensión de derechos después de la reforma del 2011. En aquel tiempo la Constitución del 57 establecía que la suspensión de garantías era facultad del presidente de la República, pero pasada por el Consejo de Ministros que existía en aquel entonces y por el Congreso de la Unión de aquel entonces. La Constitución del 17 desapareció todo aquello, desapareció incluso la salvedad que tenía la del 57 de que esta suspensión se diera con salvedad, con excepción de aquellos derechos que aseguran la vida del hombre. La reforma del 2011 ha incorporado un catálogo de derechos que no se pueden prescindir en esta hipótesis de suspensión de derechos a la que alude el 29. Y lo que pretende este dictamen es que un tema de tanta trascendencia para la vida nacional se pueda hacer en conjunto por ambas cámaras. Termino diciendo, señor presidente, que ojalá podamos encontrar un punto de equilibrio, porque ambas propuestas son complementarias y enriquecerían la certidumbre jurídica que tiene que tener un tema tan importante. Es cuanto, presidente.